juego de mesa es una actividad que puede ser realizada por una o más personas, en donde se siguen unos parámetros, unas reglas, y como el nombre mismo lo define, se juega sobre una superficie que generalmente es una mesa. Para mí un juego de mesa es la forma de conectarse uno mismo con el niño interno que tiene y pasar momentos increíbles al lado de la gente que uno quiere, de la familia, de los amigos. Es una forma de romper rutinas. Pero sobre todo, cuando decimos juego de mesa, yo diría que es un elemento o un objeto que nos haga pasar un buen rato, divertirnos. Para mí lo más importante de los juegos de mesa es la reunión con los amigos. Volver a tener contacto, jugar frente a la otra persona. Tal vez los juegos de video, que también me gustan mucho, le quitaron eso al juego. O sea, tú juegas online, tú juegas tú solo y la reunión se perdió. Los juegos de mesa nos están volviendo a reunir con los amigos y con la familia alrededor de una actividad sana. Eso es tal vez lo que yo rescataría de los juegos de mesa. Yo antes jugaba muchísimos videojuegos y cuando empecé a jugar juegos de mesa el encanto es estar con amigos. Eso es muy chévere, estar con amigos tomándose algo. La experiencia del juego es muy divertida porque no sé, lo hace sentir algo aquí uno en el corazón muy, muy chévere. Y yo creo que es la parte social, es muy importante. Es eso, es la parte social, yo creo lo que me llama mucho. A mí me encanta sentarme a jugar con mis hijos juegos de mesa, igualmente con mi esposa, o sentarme a jugar con amigos. Es una sensación única porque uno siente que uno de verdad está siendo social en este tema. Pero por otro lado a mí me encanta sentarme y descubrir esos juegos que temáticamente lo meten a uno en el mundo y uno siente que de verdad uno está aportando a un universo que alguien quiso crear para uno. Sentarse a jugar un juego como Gloomhaven, donde supuestamente uno es un héroe que está viviendo una aventura, o Tainted Grail, bueno, hay un montón de juegos donde uno de verdad siente que uno está en una aventura. Yo creo que meterse en el cuento es increíble, es de las cosas que más me apasionan de los juegos. Antes, en los juegos entre los años 60, 70, 80, los juegos no eran nada más que un par de dados, los lanzabas, te movías lo que te dieran los dados, caías en una casilla, la casilla te decía qué decir. Básicamente tú no ganabas por tener más agilidad o habilidad o destreza, simplemente ganabas por un resultado en los dados. Es decir, el juego jugaba contigo, tú no jugabas al juego. Los juegos han evolucionado en que ya hay juegos que prácticamente no dependen nada de la suerte. Cero dependencia de la suerte, tú eres el que hace la estrategia, tú dependes de lo que hagan los otros jugadores, dependes de tus propias jugadas. Ese es básicamente el gran cambio de los juegos de mesa. Los juegos de mesa modernos exigen que tú pienses, no juegan por ti. Hoy en día yo creo que el avance es muchísimo y ese avance se debe digamos, a dos razones. La primera, el crecimiento que han tenido el mundo de los juegos de mesa en el mercado, cómo se ha tomado el mercado de alguna manera, y también por otro lado la plataforma de Kickstarter, que ha hecho que crezcan de una manera increíble, porque la plataforma de Kickstarter me permite que diseñadores que antes no podían o no podíamos diseñar un juego, ir a Fantasy Flight y decirle, oiga, déjeme sacar mi juego, porque eso no era tan fácil. Hoy en día cualquier diseñador puede sacar su juego en Kickstarter, pedir una plata y puede funcionar o no. Y nos hemos dado cuenta gracias a Kickstarter que hay juegos, que hay una cantidad de mecánicas que no conocíamos, una cantidad de innovación, y eso ha llevado a que los juegos evolucionen de una manera impresionante en los últimos años. Un amigo me invitó a jugar a unas reuniones aquí en Bogotá que se llamaban El Faro, que son de pronto los más pioneros de juegos de mesa.
en Bogotá y uno iba allá, pagaba 10.000 pesos y jugaba todo el día muchísimos juegos. Entre 2005 y 2012, Andrés Forero, Camilo Rengifo y Mario Alberto Domínguez conformaron El Faro, un grupo de amigos que se reunían en algunos salones comunales de la ciudad de Bogotá, en donde los participantes podían ir a jugar y conocer diferentes juegos de mesa. La idea era hacer un espacio de ocio y una vitrina que se derivara en una comunidad que a su vez les permitiera vender los mismos juegos. Para mí ellos son los pioneros de los juegos de mesa acá en Bogotá. La mayoría de las personas que hoy en día nos encontramos en las reuniones de juegos comenzamos en esos años en El Faro. Y a partir de ellos, cuando cerró El Faro, quedó como ese hueco en donde nos reunimos a jugar. Yo no sé ellos por qué dejaron de hacer esas reuniones, no tengo esa información, pero sí les estoy muy agradecido al Faro. Ahí somos varios los que llegamos a este mundo por El Faro, somos muchos en realidad, somos muchos. Dentro de los juegos hay muchas maneras de clasificarlos. Hay juegos que son familiares, que pueden explicarse en un minuto y que a veces duran de 10 minutos a media hora, o juegos que son para gente súper metida en el hobby, que pueden durar la explicación del juego 2 o 3 horas. Jugar un juego de esos puede durar 14, 15 horas, incluso un juego más largo toca dejarlo quieto y volver al día siguiente para jugarlo, y puede durar hasta semanas o meses incluso. Entonces pues yo diría que hay juegos que son así, como son muy familiares, juegos de estrategia, juegos abstractos, y hay juegos de fiesta, que juegos en los que uno se ríe mucho y tiene muy poquitas reglas. Hay muchísimas maneras de clasificarlos en realidad, muchísimas maneras. A ver, ahí ya en estos momentos hay muchas clasificaciones y muchas subdivisiones, pero si nos atenemos a la clasificación pues clásica que se le da a los juegos, es los juegos de mercado: Monopolio, Club, Rummy, Parqués, etc. Están los juegos europeos, que es básicamente lo que empezó toda la fiebre de los juegos de mesa modernos. Empezaron los juegos alemanes, ya en toda Europa se están haciendo juegos, son llamados eurojuegos. Esos juegos se caracterizan básicamente, tienen cero suerte. Son juegos en los que todo depende de tu estrategia. Juegos clásicos de este tipo podemos encontrar Settlers of Catan, Ticket to Ride, Puerto Rico, Alchemist, una serie de juegos que digamos ya en este momento, aunque son juegos muy modernos, son ya juegos clásicos dentro del hobby. Y por otro lado están los juegos americanos, a los que los europeos despectivamente llaman Ameritrash. ¿Por qué los llaman así? Porque son juegos que se fijan más en la parte estética, en que tengan miniaturas, dados, cartas, un tema muy fuerte, películas de terror, ciencia ficción. Siguen dependiendo de la suerte, pero son juegos más temáticos. Es decir, un juego europeo generalmente son de manejo de recursos, de manejar una fábrica, de controlar un mercado. Los Ameritrash son juegos en donde vas a entrar en una nave espacial, acabar con los monstruos que hay en la nave, tal cual como se diferencia el cine europeo y el cine de Hollywood. Los juegos americanos tienden a ser más espectaculares. Esas serían las dos grandes, o las tres grandes ramas: los juegos de mercado, los eurojuegos y los juegos americanos. Y también me gustaría incluir en la lista un tipo de juegos que son los Legacy, que también es una moda que ha pegado muy fuerte en los últimos años, gracias a Rob Daviau, un diseñador que se inventó un juego que pues partió de Risk, que todos lo conocemos, pero Risk lo convirtió en un Legacy. Legacy quiere decir un tipo de juegos donde el juego va cambiando a medida que yo lo voy jugando, pero además el juego va cambiando para siempre. Quiere decir que al comienzo yo tenía solamente una parte del mapa, pero en la segunda vez que lo juego ya tengo otra parte del mapa, y el juego va creciendo a medida que yo voy jugando las diferentes misiones o diferentes veces que me siento a jugarlo. Y también en esos Legacy tiene un tema bien interesante, y es que me reta o me obliga a romper cosas, que eso es para los jugadores de juegos de mesa un tema muy complicado, porque dice: listo, ahora rompa esa carta, y la rompe porque ya no la va a necesitar más, porque en el juego me van a salir más cosas en el futuro. Entonces el Legacy yo diría que es el tercer tipo de juego o tercera categoría que están pegando muy fuerte.
Se han transformado muchísimo. En este momento, en los últimos años, hay un boom en el mundo de juegos de mesa. Salen alrededor de 600 juegos de mesa cada mes o más. O sea que no hay tiempo para jugarlos todos, no hay tiempo para comprarlos todos tampoco. Y es un boom a nivel mundial. Ahorita los juegos están evolucionando. Como te decía, se han vuelto mixtos con tecnologías de computador para poder jugarlas, o en un iPad o en una tablet. Se han vuelto tan populares que hay muchos juegos que ahora son videojuegos, que empezaron como juegos de mesa, ahora son videojuegos que se pueden jugar en línea por Steam. Ahorita están saliendo muchísimos juegos en Nintendo Switch, y también para el iPad, para Android, para iPhone, salen juegos cada mes. Este es uno de los juegos que se conoce como un juego híbrido. Es una mezcla de juego de tablero, juego de rol y aplicación digital. En este caso la aplicación hace las veces de máster. Él nos va narrando qué es lo que está sucediendo, nos va diciendo qué partes del tablero poner. Es un juego de terror basado en los escritos de Lovecraft. Así que también tenemos juegos para los amantes de la literatura. Yo les haría como la invitación de que prueben cosas diferentes en los juegos de mesa. Hay tiendas, en todas las tiendas de jugueterías hoy en día ya se consiguen juegos de mesa diferentes. Y además de eso, si alguien quiere investigar, pues hay páginas como por ejemplo Board Game Geek, que es boardgamegeek.com, donde uno se mete y ahí están todos los juegos que se han creado en el mundo, tal vez, porque todo el mundo los pone, cada vez que saca un juego pone su juego, y ahí está la descripción, está un top 10 o top de lo que está como más pegado en este momento. Entonces yo creo que también es como invitarlos a eso, a que se den la oportunidad de probar y descubrir un mundo que es impresionante y muy divertido. En Facebook puedes encontrar juegos de mesa Cali, juegos de mesa Bogotá, compraventas de juegos de mesa, subastas de juegos de mesa. Tenemos grupos de juegos en Medellín, en Girardot. Si la gente está interesada puede entrar a Facebook y buscar los diferentes grupos de juegos de mesa. Ahí generalmente se pone la programación de la semana, hay una reunión semanal. Yo creo que la mejor forma de conocer los juegos de mesa es acercarse a un grupo que les pueda mostrar varios juegos, y ahí la gente empieza a saber qué le gusta. Para mí lo que debería tener un buen juego de mesa es una buena mecánica y un buen tema. Es decir, un tema que a mí en lo personal me atraiga. A mí, por ejemplo, me atraen mucho los juegos de manejos de mercado, y unas mecánicas que me exijan a mí como jugador, que me hagan pensar, que me exijan estar pendiente que hacen los demás jugadores. Eso es para mí lo que más me atrae en un juego de mesa. Básicamente, que le guste a la persona que lo está jugando. Yo creo que un juego de mesa, para ser un buen juego de mesa, lo más importante es que tenga una mecánica muy creativa, muy divertida, que me enganche desde el comienzo. Y lo otro que debe tener un buen juego, digamos que yo diría que no es tanto que los componentes sean muy bonitos, pero que los componentes sean muy lógicos para la mecánica del juego, porque pasa mucho que a veces como que uno dice ¿para qué sirve esto? ¿Por qué está esto? Yo creo que no tienen que ser muy bonitos, aunque hay juegos que tienen unas miniaturas increíbles, como los juegos de Fantasy Flight, como obviamente los Kickstarters ahora, pero hay juegos como Castillos de Burgundy donde los componentes son súper sencillos, pero el juego es un juegazo, es un juego increíble. Dentro de los juegos de mesa, lo que también se ha vuelto famoso y la gente busca los juegos de mesa por esto es por su diseñador. Hay diseñadores que dentro del mundo de los juegos de mesa se han vuelto de alguna forma superestrellas, vedettes del mundo. Tenemos a Reiner Knizia, tenemos a Vital Lacerda, a Wolfgang Kramer, a Vlad Chivatil. La gente también, en vez ya de buscar el juego por temática, porque le gusta el sistema, ya sabe que tiene un diseñador preferido. O sea, esto es tal vez lo bueno del mundo de los juegos de mesa, y es que hay un juego para cada gusto. Por eso te decía que el juego perfecto tiene lo que el jugador que lo compra quiere o busca.
Estamos muy crudos con respecto a otros países, claramente, pero por algo se empieza y hay gente que le está metiendo la ficha, hay algunos que creo que viven de eso incluso, pues hay que apoyarlos, es lo que yo digo, hay que apoyarlos y pues darle a conocer lo más posible. Eso en Colombia me parece absolutamente genial. El diseño en Colombia está tal vez un poco atrasado respecto a otros países, pero últimamente han salido empresas que están sacando juegos nuevos y muchos de ellos muy innovadores. Varias empresas que poco a poco han ido sacando sus juegos y ya algunos de esos se conocen bastante en el mundo de los juegos acá en Colombia. Inclusive Javier Velázquez con Azar logró llegar a mercados internacionales y una versión de su juego Xanadu la dictaron en Holanda. Hay un juego colombiano que llegó a ser pues vendido en todo el mundo que se llama Xanadu. El juego lo hizo Javier Velázquez. Eso también de pronto vale la pena resaltarlo. En este momento hay mucha gente en Colombia que está sacando juegos. Eso me parece muy interesante. Eso me parece muy interesante y yo creo que eso valdría la pena resaltarlo cada vez que uno habla de juegos de mesa. El proceso para hacer juegos de mesa es, bueno, inicialmente uno tiene que conocer cómo funciona el medio, haber jugado varios juegos para poder tener las dinámicas, las distintas dinámicas en mente y ya luego escoger un concepto, tener alguna historia que vaya a crearse a partir de ese juego. Pueden ser mitos, pueden ser historias, pueden ser películas, libros, básicamente lo que sea que te dé una historia fuerte para crear una dinámica a través del juego. El proceso de la creación del juego es un proceso de botar muchas ideas. Cuando uno ya tiene muchas ideas es ponerlas sobre el papel, empezar a probarlas con el equipo y después empezar a probarlas con las demás personas para lograr que el juego se balancee o esté equilibrado de alguna manera y que las dinámicas funcionen en lo que uno está buscando. Ya finalmente se pasa a la parte de diseño o preproducción, que es escoger los colores, las figuras, las formas que vayan a tener los juegos y ya luego se produce. Ya cuando es producción depende del tipo de juego que uno haya creado. Si es un juego de cartas, entonces se pasa a litografía, o si es un juego de fichas, buscar qué tipo de producción hay que hacer para poder tener estas fichas. Y ya, luego lo que hay que planear es cómo se va a armar, cómo se van a poner todos los elementos dentro de la caja y qué tipo de proveedores vas a necesitar. Pero yo creo que al final lo más importante en el momento de diseñar un juego es probar. Y es probar y probar y probar y probar. Y cuando decía fracasar es porque también cuando uno prueba, todo el tiempo le están diciendo a uno, no, esto no me gusta, no, esto lanzar dados no sirve en este juego, las cartas están desbalanceadas. Y después simplemente no desanimarse y volver a la casa y volver a tratar y probar y probar y probar. También algo que se debe tener en cuenta a la hora de querer crear o producir juegos es el cómo lo vas a dar a conocer al mundo, por dónde lo vas a distribuir, cómo vas a llegar a mostrarle a las personas que has creado un juego, porque realmente abrir este tipo de mercado es muy difícil. Ya tenemos grandes empresas que se han dedicado toda la vida a este tipo de cosas, así que uno comenzar como una empresa pequeña o como una sola persona es muy difícil poder abrir estos mercados, pero es cuestión de mirar nuevos canales, aprovechar los canales que ya tenemos, las redes sociales, hablar con tiendas de diseño, con pequeñas tiendas, empezar a crear pequeños socios que pueden hacer que se empiecen a distribuir de a poco tus juegos, crear historias a través de eso y ya a medida que vas creciendo vas encontrando nuevas alianzas que te pueden ayudar a distribuir los juegos a mayor masa. Para mí lo mejor de crear juegos realmente es ver la reacción en las personas que lo juegan, ver esas sonrisas que se generan cada vez que algún grupo está jugando alguno de los juegos, poderles crear esos momentos que son momentos únicos que van a compartir con sus amigos o su familia. Para mí esa es la mejor parte de todo.
uno de mis primeros juegos que diseñé, que se llamaba Loa, me acuerdo que lo llevé a un grupo de amigos. Era como la tercera vez que lo probaba y de una me dijeron, no, este juego está buenísimo, este juego es una locura. Y claro, uno queda muy motivado para seguir diseñando. Yo diría que esa es una de las cosas que más chéveres que tiene diseñar un juego. Pero lo segundo es como un sueño cumplido, es como saber que de alguna manera teníamos un sueño y estamos desarrollando ese sueño sin miedo a ver qué vaya a pasar o que vaya a ir bien o que vaya a ir mal. Ahora con el Kickstarter, por ejemplo, pues tú sabes que un Kickstarter uno pone el juego y espera que le financien con una plata los que van a financiarlo, y la probabilidad de que no lo hagan es muy alta. Entonces yo diría que la satisfacción de saber que lo estamos diseñando y que vamos a hacer un gran juego, al final si sale o no sale realmente no me da miedo. Lo que me gusta es como esa satisfacción de cumplir el sueño. ¿Qué le diría a las personas que están pensando en crear sus propios juegos? Les diría que se lancen, que lo intenten, que no hay peor idea que la que no terminas haciendo, porque en realidad esto de crear juegos es un proceso muy divertido, a pesar que tiene muchos procesos y pueden haber muchos errores, es muy divertido y muy gratificante. Entonces pueden estar viviendo cosas únicas si se lanzan a hacerlo, y realmente pues cada uno va a ir aprendiendo sus propias metodologías, sus propias formas de crear algo distinto, y pues ¿por qué no intentarlo? El primer consejo es que no desistan, que se mantengan, digamos que motivados a crear. Obviamente no siempre el tema es, no siempre va a funcionar. Va a haber muchísimo fracaso, va a haber muchísimo rechazo de muchas personas. Yo creo que mi invitación es a que no desistan. En Colombia hay muchísimos diseñadores de juegos de mesa, he visto, he conocido, hay unos muy buenos. Yo creo que tenemos la creatividad para poder empezar a decir que tenemos una industria de juegos de mesa en Colombia, pero necesitamos que más diseñadores puedan empezar a mostrar esa creatividad, ese talento que tienen.